Acabas de empezar en Zenless Zone Zero y no entiendes nada del combate. No te preocupes, hoy te traigo la guía definitiva para dominar el combate, explicada paso a paso y pensada para principiantes. Aquí aprenderás a esquivar, contraatacar y hacer combos, usar bien tus personajes y mucho más. Prepárate para convertirte en un pro desde el primer golpe. Primero comenzaré con el UI de combate. La barra verde es la vida, el PV o el HP de la gente. Cuando se agoten, tu personaje morirá. La barra RGB que está cambiando de color constantemente es la barra de energía. Aquí los agentes van a ganar energía con el tiempo, cuando están en el campo, en función a su estadística de energía. Si quieres saber más de las estadísticas, recuerda que también tengo un video de las estadísticas de los personajes. Te lo dejaré aquí en la etiqueta. También cuando un personaje está fuera del campo y el personaje que está en campo está atacando al enemigo, mete ataques básicos, esquivas y ataques dash. Estos también regeneran energía tanto para el personaje secundario que está fuera del campo como también el personaje que está en campo. También en algunas mazmorras tendrán cofres morados que dan energía al golpearlos. También la materia arrojada de algunos enemigos derrotados aumentará la energía para todo el equipo. Y aquí cada agente tiene su propia barra de energía. Se recomienda alternar entre ellos para aprovechar el máximo su energía de cada uno. Pero ¿para qué nos sirve la energía? Esta sirve para lanzar habilidades de ETS mejoradas. Esto es una habilidad lanzada sin energía. Pero cuando tenemos llena la energía y se pone de color así, esta tendrá diferente animación y más daño o efecto. Solo cuando llegas a este punto vas a poder lanzarla. Antes no lo podrás. Ahora los dB o decibeles son puntos que se usan para lanzar la ultimate o la habilidad definitiva de cada uno de los personajes. Y cada personaje tiene sus propios dB y se puede utilizar su propia definitiva. Estos dB se aumentan al golpear enemigos, usar ataques en cadena, contraataques de esquiva, activar asistencias en cadena. Y cuando los dB lleguen a 3000, se puede lanzar la ultimate por fin del personaje que tenemos al máximo. Con esto ya entendimos el UI del personaje, ahora vamos con el UI del enemigo. Los enemigos tienen su propia barra de vida, su aturdimiento, algunos tienen un escudo, especialmente las máquinas, y su circulito de anomalía. Esta barra de aturdimiento se acumula cuando el enemigo recibe golpes, especialmente los personajes aturdidores acumulan más esta barra de manera rápida, y al llegar al 100% de aturdimiento los enemigos quedan aturdidos, los incapacitas para no moverse y los vuelve vulnerables al daño, o sea, van a recibir más daño de lo normal, y mientras estén aturdidos pueden ser blanco de los ataques en cadena. Esto varía según el enemigo, ya que solamente puedes meter un ataque en cadena, 2 o 3. Esto lo aprenderás más adelante. Mientras tanto, el círculo de anomalía sirve para aplicar efectos de control o de buffos al enemigo. Cada elemento tiene su propio efecto. Al momento de llenar el círculo con mucho daño elemental, va a ocurrir una anomalía. Una vez que se alcanza un cierto nivel de acumulación, el enemigo se verá afectado por una anomalía de atributo, un debuffo del atributo correspondiente. Por ejemplo, si nosotros metemos anomalía electro, provocará shock. Esto desencadena daños electro adicionales e interrumpen las acciones enemigas. Y los enemigos máquina no pueden moverse mientras estén conmocionados. Los físico meten asalto, interrumpen al enemigo e infligen un daño físico masivo y aumenta el aturdimiento infligido al objetivo. La anomalía glacial hace que el efecto de congelación sea capaz de detener al objetivo durante un cierto tiempo. Y también aplica el efecto de ruptura de hielo, o también shader. Este se activa inmediatamente cuando termina el efecto de congelación, tras lo cual infligirá daño glacial. Y también activará el efecto de bruma helada, que aumenta el daño crítico infligido al objetivo. Con la anomalía Frostborn, el enemigo se verá afectado por el aumento de la acumulación de anomalía. A la misma vez se va a poder activar bruma helada, que aumentará el daño crítico infligido al objetivo. La anomalía de ignio provocará calcinación, que inflige daño ignio continuo, y al provocar calcinación sobre un enemigo débil al atributo ígneo, las acciones se van a interrumpir. Y por último, etéreo. Al meter anomalía etérea se provoca corrupción, que infligirá daño etéreo adicional de forma intermitente al golpear al enemigo. Y al provocar corrupción a un enemigo débil contra el atributo etéreo, las acciones se van a interrumpir. Y cuando se crean dos anomalías al mismo tiempo o pocos segundos después, se crea el efecto de desorden. Este es un daño adicional blanco al enemigo. Y esto ocurre con todos los personajes, siempre y cuando se apliquen dos anomalías al mismo tiempo o pocos segundos después. Pero existen personajes como Yanagi que ella con su habilidad mete desorden siempre y cuando solo esté afectado por una anomalía, pero solamente lo puede hacer ella por el momento. Ya una vez explicado esto, pasemos a las acciones del combate, comenzando por el ataque básico. Si presionamos, tocamos o mantenemos presionado el botón del clic izquierdo, lanzaremos un ataque básico o un ataque cargado, dependiendo del personaje. Mientras tanto, los ataques básicos van a consistir en una serie de golpes que usualmente son de entre 3 a 5 golpes consecutivos.
Algunos agentes ejecutarán movimientos alternativos al mantener presionado el botón de ataque básico y con las teclas WASD puedes moverlo mientras atacas. También con los ataques básicos puedes llegar a aplicar efectos y cargar pasivas que son beneficiosas para el personaje. Con esto pasemos con la habilidad y habilidad de Edge. La habilidad es una característica única de cada personaje y puede ser usada en cualquier momento sin tiempo de reutilización, aunque también se puede utilizar la habilidad de Edge, que se usa tras acumular la suficiente energía. Y este icono que ves aquí en gris se convertirá en azul y rojo. Quiere decir que la habilidad de Edge ya está lista. Estos ataques son especiales y tienen mayor efecto de golpe y un grado de aturdimiento mayor y permiten realizar ataques en cadena también. Las habilidades normalmente no generan mucha energía, o algunas realmente no generan. En su mayoría pueden ignorarse hasta que lleguemos a la habilidad de Edge, mientras podemos lanzar ataques básicos o intercambiar entre personajes. Ya lanzando la habilidad de Edge, puedes tener diferentes efectos. Esta habilidad siempre va a valer la pena utilizarla y debe priorizarse tan pronto como puedas, aunque también la puedes guardar para enfrentarte contra enemigos bastante fuertes. Ahora sí, llegamos a los dichosos ataques en cadena. Los ataques en cadena solo se activan si hay un Bakbu, 2 agentes o 3 en el equipo. Si hay un Bakbu y el enemigo está aturdido y ese Bakbu cuenta con una técnica en cadena, lo digo porque muchos no la tienen, cambiar al Bakbu y rápidamente a tu personaje será la opción para finalizar el combate. Este ataque solamente se puede activar siempre y cuando el enemigo esté aturdido. Esto será tu interfase de ataques en cadena. Aquí presionarás a la gente que quieras que salga, izquierda o derecha, antes de que termine la secuencia. Si no quieres que salga ningún personaje, solo presiona la ruedita del ratón. Estos ataques infligen mucho daño y pueden usarse de manera rápida y sucesiva mientras el enemigo esté aturdido. Habrá enemigos que solo te dejan hacer 2 ataques en cadena y otros que te van a dejar hacer 3. Esto dependerá del enemigo. Con esto pasamos a los cambios de agente y solo ocurre cuando hay 2 o más agentes. Y aquí vamos a presionar con el botón de la C o el espacio para reemplazar a los agentes de tu derecha o izquierda. Te vas a basar en lo que veas aquí arriba. Yanagi está a mi derecha, entonces voy a presionar espacio. Suyuan ahora se encuentra a la izquierda, entonces voy a presionar C. Pero ahora quiero sacar a Kinji, entonces voy a darle clic en la izquierda otra vez para que salga Kinji. Esto nos sirve en combate para cambiar de manera inteligente a los personajes. Yo quiero sacar a Kinji, entonces voy a presionar C. Ahora quiero sacar a la Yanagi, voy a presionar C otra vez. Y me quiero devolver a Kinji, entonces voy a presionar espacio. Ahí está. Estos cambios también desencadenan ataques de asistencia y se activará la ventana de emergencia de ataque de asistencia de otro agente. También cambiar de agente durante esta ventana activará una asistencia reactiva. Esta asistencia tiene un efecto de ataque pesado y puede cambiar rápidamente el rumbo de la batalla. Y la asistencia perfecta es si cambiamos de agente justo antes de ciertos ataques enemigos nos impacten. O sea, cuando sale el brillo dorado, el agente que entra consumirá puntos de asistencia para activar una asistencia defensiva o evasiva y se puede activar hasta 3 asistencias perfectas seguidas dentro de un cierto periodo de tiempo. Ahora, cuando no tengamos puntos de asistencia, el agente va a realizar una esquiva perfecta en su lugar presionando el botón de cambio también. Cuando salga ese rayo rojo en el enemigo, tenemos que cambiar de personaje y atacar. De nuevo, rayo rojo, espacio y un golpe. Rayo rojo, espacio y un golpe. Y es así como nos vamos a ir. Quiero recalcar que personajes como Billy, Suyuan, Rina tienen una asistencia inmersiva para el tiempo durante un breve rato y puedes moverte libremente. Y para conseguir puntos de asistencia tenemos que meter ataques en cadena, lanzar ultimate de los personajes y nada más. Ahora también lo que podemos aprender es dodgear o esquivar. Dodgear o esquivar es solamente hacer esto con el enemigo con cada uno de los ataques, sin gastar puntos de asistencia y nada por el estilo, solamente esquivar. Si te fijas, estoy metiendo un diferente efecto. Ahí está. Lo mismo pasa con ella. Al momento de esquivar, puedo meter un golpe. Ahora cada personaje va a tener un elemento, una clase y una afiliación. La afiliación se encuentra aquí arriba, Servicios Domésticos Victoria, y va a tener su sello, el elemento y la clase. En este caso es atacante. Y por ahora solamente existen atacantes, aturdidores, anómalos, auxiliares y defensivos. Cada uno de los agentes va a contar con diferentes afiliaciones. Estas afiliaciones sirven para poder activar técnicas adicionales. Como ves aquí en Suyuan dice que si en el equipo hay un miembro auxiliar o de la misma afiliación que ella, va a activar este efecto. Entonces quiere decir que si yo combino a Suyuan junto con Kinji, que son de la misma afiliación, se va a activar esta técnica adicional. Esto es muy importante al momento de hacer equipos. Por ejemplo, yo voy a poner a Suyuan como atacante, y si yo tengo un personaje de su misma afiliación, se lo voy a poner para que se active el 2 de 2 carita feliz. ¿Qué quiere decir que se active el 2 de 2 carita feliz? Quiere decir que las técnicas adicionales están activas de ambos personajes. Mientras Suyuan ocupaba solamente uno de la misma afiliación que ella o un auxiliar, Kinji
y ocupaba un agente atacante o de la misma afiliación para activar su técnica adicional. En la tercera ranura de personaje voy a poner a Astra Yao, que es de la Estrella de la Lira, una afiliación muy distinta, pero es un auxiliar. Eso hará que al momento de ponerla voy a activar el 3 de 3. Quiere decir que todos los personajes tienen activas sus técnicas adicionales y obviamente voy a poder aprovechar todos los personajes al 100%. Habrá veces en los que te quedes en 2 de 3 porque solamente 2 personajes activaron su técnica adicional y hay uno que no la pudo activar porque no cumples con los requisitos. Y es jugable, sí, pero no vas a poder activar la técnica de un personaje en especial, nada más. Mi recomendación es que busques personajes que tengan sinergia juntos para que así tengamos el 3 de 3 y podamos aprovechar todo. Y ahora, si quieres saber cómo puedes activar la técnica adicional de cada uno de los personajes, solamente tienes que dar clic aquí en este apartado y aquí te dice técnica adicional. Y si en el equipo hay más miembros anómalos o del mismo atributo que de ella, pues se va a activar la técnica adicional. Todos los agentes tienen esto, pero con diferentes requisitos, así que hay que leerlo. Ahora, en el armado de equipos hay una estrategia para poder colocar los agentes. O sea, lo puedes utilizar en cualquier orden, pero sí existe una estrategia óptima para organizarlos, sobre todo si queremos maximizar los combos y sinergias y eficiencia de daño. En la primera ranura pueden ir agentes con ataques pesados, habilidades de control, debuffos o buffos. Principalmente me gusta llevar una aturdidora mía aquí, porque este agente es quien aplica más rápido el aturdimiento y controla más rápido al enemigo. En la segunda posición vamos a llevar un Main DPS, tu DPS favorito. En mi caso yo voy a poner a Evelynn. Este personaje entra cuando el enemigo ya esté aturdido. Solamente entra para hacer el daño más fuerte o lanzar el ataque en cadena. Esta será tu principal fuente de daño. Y en el último tenemos una posición de comodín o respaldo. Aquí van las asistencias, curaciones o sinergias específicas. Puede ser alguien con una muy buena asistencia reactiva o efectos de curación o habilidades útiles en situaciones específicas. En mi caso yo me voy a llevar una Astra Yao. Y aquí en este círculo va un Bakbu, que más adelante tendremos la guía definitiva de los Bakbu, así que los vamos a omitir por el momento. Yo ya tengo mi 3 de 3 activado, quiere decir que todas mis técnicas están activadas. Esto fue un equipo con un orden óptimo, pero también puedes utilizarlo como te tu gana. Vamos a utilizar los personajes como nos dieron nuestra gana, va. Con esto en práctica, ahora sí ya podemos ir a la Shiyu Defense o a cualquier batalla y poder derrotar a los enemigos. Puedes poner todo lo que viste aquí en práctica dentro de un combate y lo haremos en este mismo instante.
También recuerda que hay enemigos que son resistentes a un elemento, y estos elementos solamente se verán en números grises cuando son resistentes a un elemento. Este enemigo es resistente al eléctrico, así que todos los golpes eléctricos se van a ver como números grises, van a tener menos efectos en él. También hay personajes como Gatillo que hacen automáticamente evasiones, y personajes que con una habilidad elemental automáticamente ya nos va a lanzar una asistencia rápida. Podemos tener asistencias rápidas sin ni siquiera gastar puntos de asistencia, o su ultimate que al momento de lanzarla nos va a dar como un ataque en cadena para los personajes, pero solo se puede activar 2 veces. Hasta aquí la guía definitiva de combate y ya eres todo un pro en el combate de Zenless Zone Zero. No olvides seguir las guías definitivas que las voy a subir a casi diario. Aquí al final de este video te voy a dejar la anterior guía definitiva de los agentes, para que vayas a checarla. Así que no olvides suscribirte ni tampoco compartir este video con tus amigos que apenas están empezando Zenless Zone Zero. Recuerda que si tienes una duda no olvides dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video y si Dios quiere nos vemos en un próximo video. Y así que, en conclusión, no se pierdan el próximo video. Guía de combate con Su Yuan en la